Muy buenas, bienvenidos una semana más a Dejaron Huella, nuestro espacio del recuerdo, precisamente, nuestro espacio en el que queremos que, sobre todo, las nuevas generaciones, que recuperen lo que es un poco el recuerdo de personas que pasaron por aquí, por nuestra tierra, sanluqueños de pro y algunas veces sanluqueños adoptivos, que nos dejaron una honda huella porque fueron personas que bien por lo que hicieron o bien, en este caso, por cómo se comportaron, pues realmente fueron personas, en este caso, que nos pueden servir de modelos en nuestra vida ordinaria. Y bueno, en esta edición de esta semana hemos querido dedicar el programa a Toto Barbadillo, un hombre empresario, sanluqueño, durante muchos años fue el presidente del Consejo de Administración de Bodegas Barbadillo y bueno, pues fue una persona que, además, por supuesto, de conocer mucho lo que era el mundo del vino, el mundo de la viticultura, pues hizo también sus pinitos en el mundo de la literatura, escribiendo, como ocurriera ya en tiempos como su padre, evidentemente no con una obra tan extensa ni mucho menos, pero bueno, también dejó plasmado sus pensamientos en algún que otro libro y sobre todo fue una persona que en su empresa pues fue una persona modélica en el sentido de que consiguió convertir lo que era, en este caso, el mundo bodeguero, que era un mundo posiblemente un poco más anquilosado en el pasado, las técnicas del pasado, pues consiguió actualizarlas y convirtió realmente a esta empresa en una empresa moderna y una empresa puntera en el mundo del vino. Bueno, pues hace unos años tuvimos ocasión de dedicarle un programa a él dentro de esa edición de Dejaron Huella y para ello tuvimos aquí a personas, por ejemplo, como su sobrina, que estuvo con nosotros. Bueno, el primero que estuvo, desde luego, fue nuestro compañero Manuel Halcón, como siempre, que fue nuestro copresentador, como siempre ocurrió en estos programas, pero también estuvo con nosotros Rosario Barbadillo, su sobrina, estuvo también, en este caso, Joaquín Márquez, escritor y muy amigo, por cierto, de Toto, estuvo también Enrique Pérez Barbadillo, que ya desgraciadamente hoy no está con nosotros, ya falleció hace unos años, y que era su primo, también persona relacionada en este caso con Bodegas Barbadillo y desde luego amigo personal. Estuvo también uno de sus trabajadores de la bodega, que pudo hablar también pues maravillosamente bien de él, e incluso su sobrino nieto, que bueno, que también tenía palabras realmente estupendas, maravillosas de recuerdo de Antonio Pedro Barbadillo, Antonio Pedro Barbadillo Romero, por cierto, que era su nombre, pero que era conocido más popularmente como Toto Barbadillo. Fue fundador, entre otras muchas cosas, por ejemplo, de la Orden de la Soleá, que todos los años en la feria, ¿verdad?, nos acompañaba distinguiendo a determinadas personalidades, artistas muchas veces, escritores, personas del mundo del espectáculo, con el tema de convertirlos en caballeros de la Soleá y que servían de alguna forma pues de embajadores de la manzanilla en el mundo entero. En fin, no adelantemos más acontecimientos porque el programa es un programa donde tenemos, en este caso, pues extensos reportajes, visiones, comentarios, palabras, en definitiva, de nuestros invitados y bueno, que sean ellos precisamente los que recuerden la figura de Toto Barbadillo para que, sobre todo, como decimos, las nuevas generaciones tengan ocasión también de saber de quién estábamos hablando. Así que hoy, en Dejaron Huella, Toto Barbadillo. Que iban a llevar este precioso alivio a los sedientos obreros que sudaban en las viñas cercanas. Los que abogan por los derechos de la mujer sufrirán una decepción al saber que en las viñas del sur de España se prescinde del trabajo del sexo débil. Los braceros están divididos en cuadrillas de a 10, cada uno por separado con su capataz. Y en verdad digo que dan la impresión de trabajar con voluntad y coraje, con un calor en el que el menor movimiento requiere una decisión rayana con el heroísmo. Formaban un conjunto rudo, pintoresco y andrajoso, con sus anchos sombreros, en mangas de camisa o con blusas de crudillo, y la inevitable faja roja o escarlata fuertemente anudada a la cintura. Muchos de ellos habían venido de cerca de 70 millas de distancia para servir un contrato de 16 o 17 días por 8 reales de jornal, 20 peniques, una cena de ajo y una cama improvisada sobre una estera en la casa de las gentes de la hacienda. Algunos eran tan diestros que arrancaban los racimos, cosa que necesita ser vista para ser creída dado el tamaño y el peso de muchos de ellos, con hábiles movimientos de sus dedos. Pero la mayoría los cortaban con la pequeña navaja que es la compañera inseparable del español de las clases humildes y su arma de ataque y de defensa.
Las uvas cogidas eran depositadas en cestas o cajas cuadradas de madera, llamadas tinetas, hasta colmar su contenido, que suele ser de una arroba, y llevadas después a hombros o sobre la cabeza de los hombres, provistos para estas faenas de unos pequeños ruedos o defensas de paja, que marchaban en fila india hasta el más próximo almijar. La vinificación se realiza con métodos modernos, pero teniendo en cuenta los tradicionales, por lo que hay una selección de distintas clases de mostos a obtener según las presiones a que vayan sometiendo las uvas correspondientes. De la primera presión, o sea, lo que llamamos superyema sin presión ninguna, mejor dicho, simplemente lo que sale escurrido después de pasado por la moledora de rulillos de caucho para no dañar ni la cutícula de la uva ni los pedúnculos, se obtiene lo que llamamos superyema o yema de primera, que se destina al vino blanco del Castillo o a la obtención de manzanilla. Pero habrá de ser en el claustro silencioso de la bodega, donde la manzanilla, tras su fermentación tumultuosa, ha de hacerse y madurar lentamente, cual criatura viva que es, durante un largo periodo de tiempo que en el caso de la manzanilla solear llega a alcanzar los 12 años. El sistema empleado para el envejecimiento de la manzanilla es el tradicional de criaderas y soleras, precisando este tipo de vino un número mayor de escalas que los finos. Al requerir... Señoras y señores, muy buenas noches, sean bienvenidos una semana más a Dejaron Huella. Hoy el programa, como seguramente ustedes han adivinado ya, está dedicado al Toto Barbadillo, que es como cariñosamente le conocíamos todos y como también a él le gustaba en este caso que le llamaran. Antonio Pedro Barbadillo Romero era el presidente del Consejo de Administración de las Bodegas Barbadillo hasta que falleció allá por el año 2005, concretamente el 3 de enero de 2005, cuando tenía pues aproximadamente 83 años, le quedaba poquito en este caso para 84. Y hoy pues vamos a dedicarle el programa a él y lo vamos a hacer pues de la mano de una serie de amigos, familias, etcétera, de este sanluqueño que, si mal no recuerdo, fue incluso elegido hijo predilecto de nuestra ciudad hace ya también algunos años. Como siempre está con nosotros nuestro compañero Manolo Alcón. Hola, Manolo, bienvenido. Manolo también tuvo ocasión, por supuesto, de compartir junto al Toto Barbadillo buenos momentos, fundamentalmente buenos momentos con su cámara, con sus entrevistas. Luego tendremos ocasión de recordar precisamente una de sus entrevistas. Manolo, así, en primer término, a primera vista, cuando acabas de ver la imagen de Antonio Pedro Barbadillo, ¿qué te ha venido a la memoria de pronto? A la memoria de que se nos fue una gran persona, de una talla importante, que era un hombre que irradiaba alegría también, era buena gente, como buena persona, digamos, era solidario. Yo para Antonio Barbadillo, Antonio Pedro, o para Toto, yo era el Berlusconi de Sanlúcar. Ese era el título que me puso cuando cierto día me dice: tú eres Berlusconi de Sanlúcar, cuando yo empezaba en el Castillo con aquellas cosas de las emisiones que realizaba. Esas imágenes que se ha visto ahí de Gibalbín, que son ahora un poco más modernas, yo recuerdo cuando se inauguró aquellas instalaciones en Gibalbín, esa plantación vitivinícola, ¿cómo se le llama? Vitivinícola. Pues recuerdo que estuve con él todo el día y haciendo aquella película. Vino aquel día, creo recordar, a Paco Almecija, vino, y otros ingenieros que estaban llevando la parte del vino allí. Y era la época de la vendimia, se grabaron imágenes muy bonitas y muy antiguas. Yo de Antonio Pedro Barbadillo puedo decir también que fue un hombre, fue poeta, escritor, era muy sensible, tenía mucha creatividad. Eso lo muestra el que yo tenga libros de él. Cuando a veces yo llegaba a la bodega y entraba directamente en su despacho, la verdad es que éramos amigos, porque me consideraba un amigo. Lo mismo que él, yo le respetaba tanto, como un hombre mayor que yo, y en fin.
pues él me trataba como amigo, me decía que yo soy Antonio, para ti el Toto y no sé qué, y me daba confianza. Tengo casi todas las obras de don Manuel Barbadillo, su padre, me las dedicó él, y él tenía allí en su despacho todos sus libros de su padre. Y fui, no sé si soy una de las pocas personas que puedan tener todo eso, y entregado por él, regalado. Esto para ti, Manolo, que esto, sé que tú, a la empresa Barbadillo, a nosotros nos quiere mucho, tú siempre estás volcado con nosotros en cualquier acto. Recuerdo que lo de la Orden de la Soleá fue parte de su vida, y cuando la Orden de la Soleá nace en la Feria de la Manzanilla, y allá iba Manolo con su cámara a grabar todos aquellos actos donde se hacían caballeros de la Orden en aquella feria. Y qué más contar, pues que era un hombre genial y que creo que dejó muchísima huella en Sanlúcar. ¿Quién no recuerda al Toto Barbadillo? Pregonero también de la Manzanilla. Era un hombre peculiar, era muy importante. Como tú bien dices, un figura, en este caso. Yo suelo decir que era un figura. Bueno, está con nosotros también Rosario Barbadillo, bienvenida, su sobrina, en este caso. Pérez Barbadillo. Pérez Barbadillo, perdón. El Pérez, me lo olvido cuando yo soy Pérez también. No es que sea familia, pero hay veces que a mí me pasa lo mismo, también se me olvida. Que me pongo menos. Rosario, bienvenida. Bueno, Rosario fue una de las personas que continuó de alguna manera también la obra, en este caso de su tío, entre otras cosas, en este caso con la Orden de la Soleá. No hay que dejar de recordar que ella en estos momentos es la canciller de la Orden y por lo tanto es el máximo baluarte, la máxima figura ahora mismo que está por encima de todo el mundo, o por lo menos de alguna forma dirigiendo todo este asunto, aunque ella dentro de Bodegas Barbadillo también pues lleva a cabo la dirección del Museo de la Manzanilla, también es la directora de Relaciones con el Exterior, bueno, y seguramente que muchas más cosas, porque vemos que Rosario siempre es una persona incansable, que está siempre metida en todo lo que ella puede. Y demasiadas cosas. Demasiadas cosas llevas para adelante, Rosario. ¿Siempre has sido tú tan inquieta? Demasiado inquieta, sí. Pero bueno, bien, ¿no? ¿Y tu tío qué tal? Mi tío, yo creo que, mira, podría ser ahora el ejemplo de tanto como se habla de I+D, que en aquella época no, que es innovación y desarrollo, para el que no lo entienda, estas siglas ahora que están tan de moda, pues quizás hace muchísimos años, que fue pues 35 años, cuando él sacó al mercado el vino blanco, el Castillo de San Diego, un producto que era inexistente aquí, no se comercializaba, fue el pionero. Yo siempre digo que él no tuvo hijos, pero que su hijo verdaderamente fue el Castillo de San Diego, ¿no? Y además un hijo que verdaderamente es muy, muy popular, con lo cual ha sido pues una persona avanzada en su época en lo que es alta tecnología y creatividad, por supuesto. Desde luego hay personas que consiguen eso, tener una especie de hijo, entre comillas, que consiguen de alguna forma perpetuar su memoria para siempre. Y posiblemente, como tú bien dices, a lo mejor ese Castillo de San Diego se haya convertido, a lo mejor sin él siquiera saberlo en un principio, ¿verdad?, en algo que le va a perpetuar ya para siempre. Aparte, por supuesto, de los logros que él haya conseguido en su vida, como escribir los libros, etcétera, ¿verdad? Sí, pero bueno, yo aparte de escritor, yo lo valoro más como empresario. Como empresario, ¿no? Como escritor tenía su gracia, su simpatía y tal, pero como empresario... Hablemos los escritores. Exactamente, yo dejo mejor a Joaquín, que el tema del arte lo lleva mejor. Yo quizá pueda hablar más como tema empresarial, ¿no? Y entonces, pues, lo que te he dicho antes, una persona avanzada en su época, en todos los productos que ha sacado al mercado, en cómo manejó una empresa fuerte y cómo la mantuvo, y además cómo estuvo desarrollando todo durante todos sus años, que murió bastante mayor, ¿no? Porque parece ser que tanto su padre como él, que no parece ser que han sido personas muy muy longevas, y además pues lo que te comenté antes, muy avanzado en su tiempo en lo que es aspectos empresariales, ¿no? Que en aquellas fechas pues tampoco era lo más normal. Lo más normal, por supuesto que no. Bueno, pues Joaquín Márquez está también con nosotros, amigo personal de Antonio Barbadillo y por supuesto también escritor, lo mismo que una de sus facetas, de las muchas que Antonio tenía. ¿Qué recuerda de
así, Sí, un poco de sin primera, pensarlo, lo primero que le viene sí, a la cabeza. Lo primero de gran persona. Y aparte de gran persona, un magnífico escritor, especialmente articulista. Yo en realidad fui amigo de su padre, a él no lo conocía hasta el año 80 y tanto, en que ya me vine a vivir aquí. Pero su padre y yo nos intercambiábamos libros, es decir, que teníamos una amistad, y cuando veníamos aquí, que era con mucha frecuencia, nos recibía siempre en su mesita camilla con una copa de olorosos que él olía solamente. Estoy hablando de don Manuel. De don Manuel. Y a nosotros, a mi mujer y a mí, nos ponía media botella de Solear. Cuando conocí después a Toto, pues la verdad que hicimos una amistad grande, porque nos unían muchas cosas. Aparte que tenemos la relación de tener un mismo amigo íntimo, que era Manolo Vidal, era un poco el lazo de unión entre nuestras dos personalidades. Pero para decir cómo era Toto, yo se lo quise decir a él cuando, celebrando su 80 aniversario, lo hizo por segunda vez, lo celebró por segunda vez. Y a la tercera, los presidentes de la Orden de la Soleá, o expresidentes, decidimos darle un homenaje a él. Entonces le dimos un homenaje que ya estaba bien, ya nos había dado dos a nosotros. Y en ese momento yo le dediqué un soneto que he traído precisamente porque es lo que le dije a él y es lo que voy a decir ahora. Esto fue en el homenaje de los presidentes de la Solear, en Sanlúcar, el 26 de octubre del 2002. Canciller de la viña y las soleras, padre fecundo de la manzanilla, gaviero entre Sanlúcar y Sevilla, por el Guadalquivir de las cañeras. El resol de las artes bodegueras en tus escritos literarios brilla, como una flor magnífica y sencilla que han dado tus 80 primaveras. Te alumbre en su esplendor la Solear, y que Dios te conserve y te bendiga ese corazón grande como el mar, y a nosotros nos deje en buena hora la aristocracia de tu mano amiga, para brindar contigo, como ahora. Desde aquí, brindo también de nuevo. Muy bien, enhorabuena, muy bonito el soneto. Bueno, pues está con nosotros también su primo, en este caso, actualmente es vicepresidente del Consejo de Administración de Bodegas Barbadillo, y es Enrique Pérez Barbadillo. Bienvenido. Muy buenas. Muchas gracias. Muy buenas. Era además amigo personal, porque sí, yo estaba comentando antes de empezar, Enrique, ¿verdad? Yo decía siempre que, y siempre lo digo, que es primo, cuñado, pero sobre todo era amigo. Ajá. Y como en todos los contextos era una gran persona, un hombre de mucha valía, poco retraído así, parecía aparentemente, pero después era un hombre muy abierto, y era, en su parte afectiva, era extraordinario. Él siempre defendió, vamos, a su hermano y a su padre y a todo. Fue un gran defensor de la familia. Es una persona muy desinteresada. Él podía ver, pues, por los cargos que tuvo y la responsabilidad que tuvo, pues podía haber tenido ganado unos. Y yo siempre me metía con él, porque cuando yo sabía lo que ganaba y él sabía, yo no sabía, le decía, pero tú qué pasa, tú ganas un poco de dinero, digo, ganas más porque. Y me decía, yo tengo bastante. Y entonces la verdad era muy desprendido. Como hombre de empresa, era un gran empresario. Tuvo un gran maestro, que fue su padre, don Manuel, y él pues supo coger toda lo que había aprendido de su padre, y era un gran experto en vinos, porque más que empresario, que también lo era muchísimo, como director de empresa y todo, pero la afición suya verdaderamente era a la bodega, el vino. Eso era su esto, y su enología, hizo muchas cosas, y en fin, muchos cursos, muchas cosas, y sabía mucho de vino. Y de vino y de viña sabía mucho. Y después, pues de empresas, pues también. A él al final le molestaba un poco la empresa, la parte moderna, claro, con la gente nueva ya, que era más difícil. Y entonces, pues contaba mucho, y yo sé anécdotas porque era muy simpático que nos decían las cosas así con eso de marketing y toda esa historia, ahí, pues, a pesar que era un buen vendedor también, pero esa a él le saltaba un poco. Me estoy acordando de una anécdota porque de esto de que le pasaba, era muy socorrón, y fuimos a la feria de Sevilla, y había uno de los primeros directores de marketing que estuvo en la empresa. El hombre, en la selección de personajes, esto que se hace ahora en esta historia, pues resulta que el hombre venía de Coca-Cola, era una de las cosas que venía de Coca-Cola.
Y resulta que el hombre se enteró. Ahí estábamos en el despacho de Toto, los dos, y llegó él, estuvo charlando, hombre, don Antonio, don Enrique, me he enterado que a usted me le gusta mucho y van a la feria de Sevilla. A usted no le importa que yo fuera, este hombre era de por ahí, no era de Madrid, no era, que vaya con vosotros. Hombre, pues encantado. El hombre vino, pero claro, al ritmo nuestro, una caseta, otra caseta, íbamos a todas partes, vengan copas, y el hombre hacía lo que hacíamos nosotros, ¡pum!, de la mezcla que había. Y hasta que ya el Toto se dio cuenta un poco, le dio así un manotazo, y le dijo una puñetita cosa, mira, déjate Victoria, que te vas a jugar, tú estás más acostumbrado a que beber Coca-Cola, tú estás... Pero yo que en estas cosas era gracioso porque no, con estas cosas no podía, en las cosas modernas. Yo recuerdo una entrevista que yo tuve ocasión de hacerle al Toto, con motivo, me parece recordar que era del Día de la Manzanilla o algo por el estilo, ya de los últimos días de la Manzanilla que él vivió. Y bueno, estábamos hablando allí de lo que era un poco, alguna vez, el tema de la crisis del vino, que a lo mejor se vendía poco vino en aquella fecha. Y se me ocurrió a mí la feliz idea de preguntarle, bueno, Toto, ¿y si vendiéramos el vino, por ejemplo, mezclado con el Seven-Up y lo mezcláramos para hacer rebujitos? Bueno, se puso negro. Yo no he visto más cabreo que le entró a este hombre. Y ahí es donde se demuestra, dice, hombre, esto es una barbaridad lo que tú estás diciendo. Si esto es un sacrilegio, mezclar manzanilla no se puede mezclar con nada. Los últimos años estuve que íbamos a la feria con estas cosas. Eso no le hacía gracia a él. A él le gustaba el vino con mayúsculas. Puro. Era una pena. Claro. Con el trabajo que costaba criarlo. Mezclarlo con y los años que había que tener para embotellarlo, que encima eso era algo. Pues otra anécdota que le iba a contar, hablando de la feria, ahora que estamos ya en víspera de la feria de Sevilla, que fuimos una vez y nosotros normalmente pues salíamos tarde. Llevábamos un conductor para no tener que, entonces no existía todavía lo del pardito este, pero vamos, ya al final. Pero llevábamos un conductor que nos viera a poder. Y nosotros, como decíamos, echábamos en la feria día y medio. Salíamos ya por las claritas del día. Y cuando salíamos, pues claro, decía, tú ves, que me digan a mí mañana los del marketing, los de venta, historia. A mí me van a decir, demasiado bien yo el vino que se vende en la feria, qué bodega lo vende y cuánto lo vende. Y es porque íbamos viendo que estaban cerrando todas las casetas y iban echando la botella afuera. Toda la botella vacía. Pues este año el que se vende más es la manzanilla está, o el fino cual. Pues sí. Bueno, está claro, como decíamos al principio, que una de las cosas de Toto fue padre de la manzanilla, como bien decimos, pero también, sobre todo, del tema de su orden de la soleá. Y Rosario, como está aquí, vamos a aprovechar que es la canciller. Rosario, ¿cómo veía él eso de la soleá y cómo fue que te transmitió ese amor también por esa orden? La verdad que si te digo que me la transmitió, no sé si sería justo decir eso, porque si él estuviera aquí diría, ¡ah! La niña está ahora aquí, gran canciller de la Orden de la Soleá, porque tenía el espíritu de la contradicción, eso sí también hay que decirlo. ¿Pero porque era un poco machista o algo o no? ¿O él...? No, Lo digo porque sea una mujer en este caso el que estuviera en la orden. Su manera de ser era para que respondiera, para que dijera. Era esa respuesta y para que yo entrase entonces al trapo y dijera yo por qué, porque era su forma. Que era por picarte un poquito. Sí, pero bueno, que siempre era igual. Para que yo quisiera que me dijera negro, yo le tenía que decir que era blanco. Entonces, ¿ves? Sabiendo que yo era blanco, era un poquito así. En la Orden de la Soleá, hombre, la verdad que es algo emblemático en nuestra empresa, y más que en la empresa, es un tema también muy familiar de empresa, ¿no? Entonces yo, pues, con este nombramiento mío de gran canciller permanente, yo digo permanente no hay nada en la vida, pero bueno, esa titulación me la dieron el año pasado y aquí estamos. Por lo menos intentaré que siga siendo, pues, tal como él quería, que sigamos encontrándonos, pues, allí muchísimos amigos, que las personas que verdaderamente tienen pues una pasión por la cultura, por el mundo del vino, por todas las artes, pues sigan siendo un poquito como que podamos nosotros darle un reconocimiento, ¿no? Entonces yo creo que es una idea bonita y que, hombre, yo haré todo lo posible hasta que yo no me muera, que perdure y si no me echan, es así. Cuando nace la Orden Rosario, nace más bien en la feria, ¿no? Y nace de una forma muy distendida, sin embargo, en estos últimos años ha adquirido, digamos, por lo menos en cuanto al aspecto que se hace allí en el salón Don Benigno,
con toda solemnidad ha adquirido, o por lo menos da la impresión de haber modificado bastante su aspecto. Bueno, lo ¿Tú que qué hemos crees? Que ¿Cómo lo vería él? Se ha magnificado. Sí, sí. Bueno, ¿Tú cómo crees que lo magnificado vería? porque ahora se pueden ver las caras todo el mundo. Claro, no, antes estaba todo el mundo allí Antes agolpado, era ¿no? la misma gente, pero metida al mogollón en la caseta, con lo cual ni los nuevos nombramientos, los nuevos caballeros o damas podían acceder donde hacíamos el nombramiento. Ahora lo hacemos en el Salón Don Benigno y bueno, al menos todo el mundo está sentado y el que es nombrado puede salir y se puede tomar la copita. Pero de hacerlo ahora multitudinario, yo creo que la misma gente que iban son las que siguen yendo, ¿no? ¿Él llegó a conocer esta nueva etapa o no llegó a conocerla, no. verdad? Si ¿Tú lo- qué si lo crees hubiera- tú? ¿Cómo crees tú que se lo hubiera tomado? Fatal. Porque él era un hombre muy sencillo, Sí. muy Fatal, llano. fatal. No le hubiera gustado. No le hubiera gustado nada. Estaba en la caseta, ¿no? No le hubiera gustado nada porque a él le gustaba más el tema allí de la caseta y tal igual. Pero bueno, que yo comprendo que en la caseta hasta un límite, porque ya la verdad Que que allí la no se orden... podía mover. Ahí tenemos Allí imágenes, en la caseta no se Rosario. podía mover. Sí. Ahí tenemos imágenes de la Ve ahí en la caseta. caseta, pero en la caseta verdaderamente había los últimos años, es que era imposible, que no se podía. Estaba masificado. Porque además todo el mundo se enteraba que era el tema este de la Orden de la Soleá, todo el mundo aparecía y los invitados y las personas que verdaderamente eran nombrados no podían acceder siquiera. Y entonces esa fue la idea por lo que se cambió al Salón Don Que Benigno. ahora van más personas, lo que ocurre es que el espacio es otro. Exactamente. Todas esas personas no tendrían forma de meterse ahí, claro. Prácticamente. Ahí está tú, Joaquín, ahí está. Sí, sí, yo he estado, verás tú, yo he sido presidente casi 3 años, por una razón. Primero, no sé quién no vino y lo sustituí. Después me hicieron presidente y después Caballero Bonal, que no vino, lo sustituí también. O sea que 3 años me tocó. Menos mal que entonces no se trabajaba. No pasan tanto los años como por ti, ahora. ¿eh? Sí. Joaquín, que no pasan los años por ti. De todas formas. Ya era mayor entonces. Que de todas formas también debo de decir que hemos seguido con la tradición de la caseta, ¿eh? Nosotros hacemos los nombramientos en el Salón Don Benigno, hombre, que estamos también en un marco incomparable porque desde allí se ve toda la calzada con la feria y tal, parece que está en la feria pero como en un globo, ¿eh? Que es muy bonito, pero luego pasamos todo el mundo a la caseta, para tomarnos allí la copita y que siga un poquito el ritual como fue desde que comenzó, ¿no? Que en la caseta de la feria se sigue digamos que celebrando la Orden de la El Soleá. día se celebra allí, claro. Exactamente. Perfectamente. Bueno, Manolo ha hecho hoy una entrevista, o estos días ha hecho una entrevista que nos la iba a presentar él mismo. Sí. Era una Pero entrevista. a mí, antes de dar paso a la entrevista... ¿Te gustaría porque, leer tengo algo de que él, Manolo? Tengo que decir hoy que tengo que agradecer a los que están aquí, a los contertulios que tenemos hoy, y también a otros que van a ocupar lugar aquí en esta noche, porque darle las gracias, ¿no? Ha sido un programa muy fácil de poder elaborar, de realizar, de buscar imágenes, tenemos muchas cosas, es uno de los programas más cómodos, digamos, entre comillas, ¿no? Y quería agradecerle tanto a Joaquín como a Enrique, como a Rosario y a Ignacio, que está aquí también, Ignacio Ney, un sobrino, un nieto sobrino de Antonio, pues que estén aquí para este programa, ¿no? Y también tengo que decirte, Pepe, que estoy ya preparando el programa de su padre, del padre de Antonio, que verán imágenes, la gente le digo que esté muy atenta porque van a ver imágenes insólitas, de 30 años, pero don Manuel Barbadillo, como lo conocíamos, pero que son imágenes inéditas, ¿no? Y que se la podrán comprobar. Yo quisiera antes dar paso a esa entrevista porque estábamos hablando de la Orden de la Soleá y precisamente hace pocos días la Orden de la Soleá ha tenido el Consejo, pues ha tenido su reunión, o la Orden, entre comillas, ¿no? Ha tenido su, no sé cómo se llama eso, La Asamblea la Asamblea de Cancilleres y de Presidente. Entonces aproveché que estaba allí don Alberto González Troyano, que es profesor de la Universidad de Sevilla, que había venido también, que pertenece a la Orden, y entonces pues se le hizo una entrevista en la misma Casa de la Silla para este programa de Dejaron Huella. Pero yo antes de dar paso a esa entrevista me gustaría algo que para mí es, yo diría que habla de por sí solo de cómo era Antonio Pedro Barbadillo, cómo era Toto Barbadillo, porque los escritores, hay muchos temas, hay formas de escribir. Yo tengo 2 de sus libros, que me los regaló él, por cierto, y en uno de ellos a mí me dio un poco de... me llamó la atención, y era que él abría el libro como una carta a su padre.
O sea, esto está escrito, carta abierta, se titula y dice, La Jara, 19 de septiembre de 1991. Fíjate, La Jara. La Jara es La Caridad, donde vivía Antonio y donde ha vivido casi toda la familia, y aquella zona es residencial de ellos. Señor Don Manuel Barbadillo, pone, es como una carta abierta, y pone, señor Don Manuel Barbadillo, dirección, en la gloria de los poetas. En la gloria de los poetas. Y le dice, querido padre, tu coetáneo y amigo Julio Ascarino, con sus estrenados 90 años que celebramos ante tu busto en el patio de la casilla, muy cumplidamente está pidiendo por todos los medios, radio, prensa y personalmente, con su gestión, que la ciudad te dedique una calle. Esto, date cuenta el valor que tiene esto, porque nosotros aquí en nuestro programa estamos intentando que cada persona que pasa por nuestro programa, o cada persona que ha dejado huella, queremos que tenga una calle, que tenga un reconocimiento del propio pueblo de Sanlúcar. Ya en esta carta le decía al padre que está en los cielos, padre, que fulano está pidiendo, está el hombre Julio Ascarino, está en la radio, en la prensa, por todos lados, está diciendo que te daréis una calle, que te nombren ya una calle. Dice, la reacción, como siempre, que se ha tratado de homenajearte, ha sido muy bien acogida por tus conciudadanos y espero que también por el ayuntamiento que los representa. O sea que ya después, posteriormente a esta carta, lógicamente, se le reconoció a don Manuel Barbadillo. Tu amigo Manolo Liaño, pone aquí, sigue diciendo, ha dado información en el diario de Jerez, uniéndose a la iniciativa. O sea, que esto, la historia de la bodega Barbadillo, que es el título del libro, y a lo que son, tengo algunos más de él, pero en fin, no iba a venir cargado con todo en mi biblioteca para acá, ¿no? Quiero decir eso, que Antonio, el Toto Barbadillo, ha dejado una huella muy importante en Sanlúcar. Aquí ya se ha dicho que era un hombre un poco sin par, o sea, a lo mejor a ti mismo te iba a armar una bronca cuando le hablaste de aquello, pero yo, sin embargo, te puedo decir que yo lo que tengo de él son buenos recuerdos, porque de todo he sabido que... No, pero yo quiero que se entienda que no me lo dijo de mala manera. No, pero es que a mí, a Berlusconi, como él decía, Berlusconi durante muchos años, yo me colaba por la bodega y él sabía que cuando yo iba, no iba para darle, era para pedirle. Y claro, lógicamente, ¿qué haces tú aquí hoy? Hoy, ¿para qué viene a verme? Y a lo mejor iba a verlo porque estaba yo organizando, junto con otros compañeros de Cáritas, pues lo que era el festival taurino tradicional que hacíamos en Cáritas, y pues todo el ganado y todos los toreros venían, todo tenía que ser gratis para que fuera un beneficio importante para Cáritas. Y él, pues desde el primer festival, siempre se apuntó. Y me dijo, nada, tú vienes, que para la iniciativa que es esto, yo siempre estaré colaborando. Y me pagaba un toro, y un toro costaba 250.000 pesetas. O sea que cuando me veía venir, la fecha ya próxima a la Navidad, o sea, en septiembre, octubre, que yo organizaba aquello, ya estás tú aquí, ya me está seguro que viene por el toro. Digo, no, yo vengo por el dinero, el toro iré por la ganadería. Y eso es la vida, que la vida nos deja muchos recuerdos, y Antonio nos ha dejado muchos recuerdos a todos. Yo creo que hoy los contertulios, aunque son varios, creo que faltan muchos. Entero de Sanlúcar creo que recuerdan, y más yo que estaba hablando con Manolo Oliva, que también era uno de los trabajadores que tenía allí él, y que ha tenido, pues era sindicalista, pues también me ha contado muchas anécdotas, que lo tendremos en el programa del padre, dedicado a su padre. Tendremos a Manolo Oliva, que me ha permitido venir, porque es que ahora no ha podido, ha sido un poco precipitado y el hombre pues no podía venir, y digo, bueno, te prometo que el padre voy yo. Y quiero decir esto, que la historia de Antonio Pedro ha quedado plasmada en Sanlúcar de Barrameda, y yo creo que es importante. Por eso yo daría paso a esa entrevista, porque yo me desplazo así de golpe a porrazo, me voy a la bodega, a la Casa de la Silla, donde él tenía su despacho y todo eso, y en el propio patio, donde hay un azulejo que tiene dedicado a él, y tiene una efigie de Antonio Pedro, lo tiene en la pared misma, se la pusieron a él. Ahí pasaba yo y hacíamos una pausa en nuestro programa para que tuviera entrada para otras personas que hubieran venido al programa, que creo que a Antonio pues, le gustará verlo también. Él tiene allí su propia televisión propia de él, y estará viéndonos desde el cielo y dirá, joder, voy a tener a Berlusconi que nos meta hasta aquí arriba. Esa era la persona de Antonio Pedro Barbadillo. Yo creo que me voy a desplazar así, permíteme que yo mismo me desplace muy bien. A la bodega de la Silla y continúe
Pues con don Alberto González Troyano. Cuando quiera Tequi, amigo Tequi Realización, damos paso a esa entrevista realizada aquí. Pues sí, aquí en nuestro programa Dejaron Huella hacemos un inciso dentro del mismo, porque vamos a entrevistar a una persona que era íntima amiga de don Antonio Pedro Barbadillo. Él es don Alberto González Troyano, profesor de la Universidad de Sevilla, antes también de Cádiz, y perteneciente a la Orden de la Soleá. Aquí, con motivo de una reunión de esta orden, pues hemos querido que dentro del programa, por su no poder estar presente en este programa en directo, nosotros hemos querido que no quede sus palabras de don Antonio Pedro Barbadillo sin reflejarse en el programa Dejaron Huella. ¿Qué nos puede contar usted de don Antonio Pedro Barbadillo? Bueno, yo me siento muy honrado de que hayan acudido a mí y de poder tener una palabra de recuerdo hacia Toto, ¿no? Claro, no es fácil poder encontrar así en 4 frases algo que un personaje tan singular pues lo caracterizara, ¿no? Pero yo, sobre todo, aparte de que yo creo que ha sido el último bodeguero ilustrado, es decir, alguien que ha sabido compaginar el mundo de la cultura y el mundo de la bodega de una forma tan maravillosa, aparte de eso, a mí hay una cosa que siempre me pareció sorprendente en él, y es cómo él, siendo un bodeguero, un hombre de negocio, sabía hacer de forma que lo que era su negocio lo convirtiera en algo realmente tan apasionante y tan vivido de una forma que parecía que ese era su único gusto. No el ser alguien que negociaba con el vino, sino el vivir, el hablar del vino, el sentir el vino. A mí me parece que esa fusión de lo que podíamos llamar del negocio y la pasión, él lo llevó a cabo extraordinariamente bien. Cuando hablamos de una persona que deja huella es porque se suele hablar de él a lo largo del tiempo, aunque no esté con nosotros y está en el cielo, pero nosotros decimos que siempre está presente en nuestros corazones y también está presente en nuestras reuniones y todo, y siempre es nombrado. Se suele nombrar mucho a Antonio Pedro Barbadillo o a Toto, como lo que conocíamos. Sí. Es que fue un modelo de comportamiento, es decir, vivió como bodeguero, vivió como amigo, vivió como apasionado de la manzanilla, vivió como hombre muy curioso por la cultura, por la política. Claro, entonces yo creo que encontrar a alguien que tuviera todas esas virtudes y las supiera llevar de una forma tan digna y al mismo tiempo tan apasionante y haciéndola extensiva a los demás, yo creo que él ha sido un modelo y continúa siendo un modelo de referencia para todos nosotros. Y yo lo que me gustaría es que continuara haciéndolo para los demás que puedan venir después. Don Alberto, para terminar, de su herencia que nos ha dejado como escritor también, ¿qué nos puede decir de don Antonio Pedro? Bueno, él precisamente como era ese hombre renacentista, era el bodeguero ilustrado, no quiso dejar de tocar ninguna tecla, ¿no? Entonces la de la escritura pues también le tentó y realmente lo hizo muy bien. Yo creo que él se sintió depositario de una memoria que no quería que realmente desapareciera, y entonces quiso hacerse como el notario de esa cultura, de esa memoria, de esos testimonios, de esos documentos que tenía, y todo eso nos lo hizo próximo a través de su escritura. Pues muchas gracias, señores, y seguimos nosotros en nuestro programa. Hemos hecho este inciso, pero seguimos. Nosotros estamos en los estudios también. Pues nada, gracias Manolo en este caso, y bueno, tenemos aquí otro invitado al que vamos a presentar, que es Ignacio Torné. Ya está jubilado o prejubilado en este caso, pero ha sido pues una de las personas que en la bodega Barbadillo pues prácticamente ha estado en todos los frentes, amigo también, por supuesto, de su jefe. Por supuesto. Y bueno, está con nosotros, entre otras cosas, un poco en representación a los trabajadores de la bodega, que todo hay que decirlo, por lo menos en lo que trasciende un poco a la opinión pública general, son siempre buenas opiniones. Suele ser, o es, yo diría, una de esas empresas modelo, en este caso, en la que sus trabajadores están realmente contentos. Hay empresas en las que a lo mejor hay trabajadores más contentos, menos, pero aquí, y eso hay que darle enhorabuena, por supuesto, al Toto Barbadillo, pero también en lo que le toca en parte también a ustedes como miembros también de la bodega. La manzanilla también ayuda. También. Pero hay otras bodegas, hombre, sin menospreciarlo. No en toda la bodega ayuda. Eso fue siempre. No hay que quitarle el mérito, por supuesto, a... fueron sí, los que solo llevaron muy a rajatabla. Eran personas muy cercanas. La relación con el personal y con todo, ¿verdad? Pues Ignacio, a ver, cuéntanos, ¿qué tienes que contarnos al respecto? ¿Es verdad eso que son trabajadores que están muy contentos con su empresa? Por supuesto que sí. Yo conocí a don Antonio Pedro Barbadillo, o Toto Barbadillo, como tú bien dijiste antes, cariñosamente, como le decían todo el mundo, por el año 1960, ya ha llovido.
Él vivía en la calle La Borsa, yo vivía en la calle La Borsa, y yo había estado trabajando un año, en el año 60, en el 59, con una empresa de bodega en Sanlúcar que tristemente ya desapareció. Y entonces yo una mañana fui a verlo a la puerta de su casa, porque entonces llevaba a Pedro Romero. Y a las 8 menos 10 de la mañana, no se me olvida, y a lo mejor no me acuerdo lo que desayuné esta mañana, pero estas cosas sí me acuerdo. Y entonces lo paré y le pedí trabajo, hasta que me jubilé. Después estuve 2 años en Madrid, en la Mili, entonces las bodegas, por ejemplo, la bodega de Barbadillo, yo decía que se tapaba con una manta, no es lo que es hoy. Antes era el Toro, la Silla, la Compañía, bodeguitas más pequeñas, Palomar, la Zorra, pero hoy la extensión de Barbadillo, pues son una cantidad de miles de metros en Sanlúcar, que ya todos sabemos lo que hay. Y yo decía que las bodegas se tapaban con una manta. Y cuando yo empecé a trabajar con él en Pedro Romero, en aquella fecha los trabajos eran más cortitos, los eventuales, pues él me pasaba de Pedro Romero a Barbadillo, de Barbadillo a Infante, y ahí me mareaba la perdí, hasta que me quedé en Barbadillo a partir del año 69 aproximadamente, hasta que me prejubilado. De don Antonio Barbadillo o Toto Barbadillo, como ustedes quieren, porque yo el mismo respeto que tengo diciéndole don que Toto, eso por supuesto, y le he tenido siempre. Pues puedo contar cosas muy bonitas, muy agradables. Yo te podría decir de que yo recuerdo, él siempre que tenía una visita importante de amigos suyos, de la orden gastronómica, de aquello, él siempre, unos 5 o 6 días antes, me llamaba a su despacho. Y yo cuando me decía, don Antonio, que vaya a su despacho, ya me echaba unas pocas etiquetas y un boli, porque para apuntar las cosas que él me decía, a veces me lo daba por escrito, yo después me lo daba por escrito, para hacerlo todo como él quería. A veces me cambiaba el itinerario sobre la marcha, pero yo estaba ahí preparado. Por lo menos, vamos a entrar en esta bodega antes y después entrábamos en la otra. Y yo recuerdo que una vez me llama y me dice, mira Ignacio, que tengo que dar una conferencia, yo y Manolo Vidal, me quedo, él y Manolo Vidal. Manolo Vidal era íntimo amigo mío. Nosotros todos los años, el domingo de Resurrección, él y yo a los toros a Sevilla. Bueno, es otra historia. Y yo y Manolo Vidal teníamos que dar una conferencia en Jaén, en la Diputación de Jaén. Así que tú vas a venir con nosotros, tu salvarrí, tu vino para verenciar, y nosotros damos la conferencia. Estupendo. ¿Cuándo es? El sábado. A la hora que lo tenía que recoger a Manolo Vidal, nos fuimos a la Jara, lo recogimos a los 3. Un país. Y cogimos una carretera que no veíamos una venta. Y era la 1 del mediodía, que ya pica de tomarse una copita. Yo llevaba vino en el coche, la garrafita luego para verenciar. Y Ignacio, la primera venta que vea, para. Y no, oye, ¿qué carretera cogí yo para ahí? Que no había venta. No había una venta por la calle. Total, que vimos una venta, Antonio, hay una venta, pues para allá. Y Manolo Vidal también. Llegamos con el coche y resulta que la venta estaba abierta, pero estaba abierta para los dueños de la venta porque se casaba un familiar. Estaba cerrada al público. Y dice Antonio, que yo veo gente, ¿qué pasa esto? Debajo del coche, Manolo Vidal, fue para adentro. Y yo no sé cómo habló, cómo capateó la cosa, con el pico que tenía los 3 para adentro. Y nos atendieron a aquella familia, los de la boda, como 3 invitados más. Ellos tenían que dar la conferencia, yo tenía que evidenciar el pulso que tenía como un reloj, como un relojero. Y estuvimos allí hasta las 6 de la tarde, ya era cerca de Jaén. Entonces no había el aparatito que tú podías conducir, y yo de verdad, yo me tomé también mis copitas, porque quería comenzar. Total, que llegamos a Jaén, llegamos a los 3, nos cambiamos y él hizo la conferencia, yo hice la vencia como pude, pero aquella lo pasamos estupendamente. Era un hombre que era muy ocurrente. Y hablando, ya que ya creo que se ha dicho aquí, pero como persona de bodega, yo diría que de las personas que cuando se van para otro mundo son irrepetibles, en muchísimas formas. Hace un mes y medio estuvimos haciendo en la bodega para el Tero, el programa grabando un programa de vino sobre los cavas, los riojas y los vinos de Jerez. Claro, llega los vinos de Jerez, llega Barbadillo. Entonces el director del programa, cuando yo le enseñé, antes que estuvo aquí él, y estuvimos hablando, yo le enseñé el llavín de la bodega y le expliqué lo que era el llavín de la bodega y que lo tenemos los jubilados, que podemos ir a la bodega a tomarnos una copa. Este hombre se quedó asombrado. Digo, esto trata de don Manuel Barbadillo. Es una cosa que los trabajadores, tanto jubilados y los que no están, siempre es un espiritual que se agradece. Porque tú te jubiles de tu empresa y tú puedas entrar en ella a tomarte una copa de vino todos los días.
y no hay quien te diga nada. ¿Verdad? Que uno no va por una circunstancia, por la otra, pero es una cosa que el hombre, este etéreo, se quedó asombrado. Un señor de Burgos, digo, pues esto existe en Barbadillo. Ya las cosas van cambiando, pero todavía esto que acabo de explicarte, que se lo explica él, se quedó encantado. Un pequeño detalle, y esto trata de don Manuel Barbadillo. Qué barbaridad, se queda una... Rosario también tenía otra anécdota que antes se nos quedaba en el tintero, ¿no, Rosario? No, yo era enlazando, como Manolo Alcón antes hizo referencia que iba a venir Manolo Oliva y tal y cual. Yo recuerdo cuando yo entré en Barbadillo, que fue en el año, creo que 2000, para lo que iba a ser la creación del Museo de la Manzanilla, ¿no? Y entonces ese año coincidió que yo estaba recopilando muchos datos, muchos objetos antiguos, y el día de la comida de Navidad de todos los trabajadores, ya mi tío Toto estaba jubilado, pero seguía yendo a la comida, y entonces dábamos las placas a los trabajadores, a todo el personal que se jubilaba ese año, ¿no? Y teníamos luego la comida. Y entonces cuando terminó de dar el agradecimiento a todos y tal, dice, mira Rosario, que al favor, coge el mono de Manolo Oliva, que era el representante sindical de Comisiones Obreras, que lo mismo era íntimo amigo suyo, se habían peleado con todos los convenios de la vida y todo, pero se quería. Y me dice que la oía de mis sobrinas, que fueron esas palabras, perdona, porque la tela a lo mejor lo dejó ya, no se ve, sí, pero dice que la oía de mis sobrinas coja el mono de Manolo Oliva, porque tiene es una pieza de museo. Es el mono que más años tiene y menos ha sido usado. Así que por favor, cógelo y ponlo en el Museo de la Manzanilla. Esas eran sus ocurrencias, ¿sabes? Y entonces pues nadie se molestaba porque decía la forma de una manera que Manolo Oliva le podía haber sentido ofendido. No, pero como pues no, conocía, no, se hartó de rey también y digo, Manolo, que mañana voy a tu casa por favor y me trae el mono, pero limpito, que no creo tampoco esté sudado, pero me lo trae. Ese fue uno de los últimos años, yo creo que fue en el 2002, 2000. Estamos viendo en estos momentos una de las dependencias también de Bodegas Barbadillo, donde podemos comprobar efectivamente a algunos de los antepasados, ¿no? Sí, están por orden puestos. Don Benito hacia el primero, don Manuel Barbadillo Ambrosi, don Manuel Barbadillo Rodríguez. Y esto se encuentra en el interior de la bodega. En el salón de consejo. Están todos puestos. Hasta el Toto que ha sido el último. Pero no se ponen hasta que no mueren, ¿eh? No, cuando mueren. Cuando mueren. Claro, porque la verdad que colgarte ante vivo... No, en vida, da un poco de yuyu. Efectivamente. Bueno, vamos a preguntarle también a Joaquín, en este caso que está mucho más callado. Joaquín, ¿qué anécdota? No me ha tocado, no me ha tocado. ¿Qué anécdotas nos podías tú contar? Sí, porque tú tendrás también muchísimas anécdotas también. Una de ellas que habla no solamente de su desprendimiento, sino de su manera de ser. Ellos venían los dos, Enrique, él y algunas veces Pascual, en fin, y alguien más, a la caseta mía al Caballo de Copa en Sevilla. Y entonces, todos los años, en los miércoles, yo sabía que ellos venían y allí estaba yo. Bueno, pues una de las veces estaba Toto y fueron a hacer una entrevista, un reportaje a la caseta. Y cuando le expliqué quién era, quisieron hacerle el reportaje a él. Entonces estábamos bebiendo con el lógico Soleá. Bueno, pues yo le ponía la botella de Soleá así para que se viera la marca de la Soleá. Y Toto hacía así, hablando y estuvo todo el tiempo haciendo así y al final no salió la marca. Vaya. La quitaba. Que no quería él aprovechar el momento. No quería. Pues sí quería contar antes, porque ya después que entrarán otras personas, pero sí quería contar una anécdota y es la siguiente. En 1915, Einstein, cuando presentó la teoría de la relatividad, dijo, después de esto, lo único que me falta es montar en globo. Bueno, pues estábamos hablando un día, Caballero Boná, yo en la carrera de los caballos, y mira por dónde había un globo allí. ¿Tú te acuerdas cuando estuvo el globo este de Green? Bueno, pues nada, nos montamos en el globo, montamos a Toto en el globo, que le costó un trabajo entrar, pero en fin, lo metimos en el globo y nos fuimos para arriba. Ya hemos montado un globo, pero hasta que llegamos, Ya una vez que se monta el globo, detrás del globo no hay nada que te ponga nervioso. Creo que Einstein dijo otra cosa, pero eso lo vamos a dejar fuera. Estábamos comentando antes que Toto Barbadillo, si mal no recuerdo, también fue elegido hijo predilecto de nuestra ciudad. Sí.
¿Qué inquietud tenía él sobre el tema, por ejemplo, de nuestra tierra, de nuestro Sanlúcar? ¿Era un fiel amante, era un sanluqueño de pro, como se suele decir? ¿Era un defensor de nuestras cosas? Sí, a él no había cosa que le chocara más que tenía que salir de viaje. Eso lo heredó de su padre una vez. Ellos no querían salir de Sanlúcar. No. Otro estuvo fuera mientras estuvo estudiando la carrera de Derecho que estuvo en Sevilla. Pero después no le gustaba. Algunas veces que tenía que salir por viajes comerciales, ¿no? Y al extranjero tuvo que ir varias veces, porque también cuando se empezó un poco más fuerte con la exportación. Pero no le gustaba salir. Era un sanluqueño, eso lo tenía toda esta familia porque tenía que estar, como decía, no recuerdo qué familia o quién decía, que tenía que ver desde el barrio alto, tenía que ver el mar. Ajá. Y no podía que estar en... Y eso era curioso. Un sanluqueño, en este caso, aunque la familia vuestra, el apellido vuestro, viene del norte, ¿no? De la parte de Burgos. De Burgos, concretamente. El apellido Barodillo viene de Burgos. Viene de Burgos. De Covarrubia. Nuestros antepasados vinieron de Covarrubia. Para ser exacto. Los primeros que vinieron fue la rama suya y la rama mía. Las dos, ¿Las dos ramas de Barbadillo distintas entonces? Sí, porque vinieron unos primeros, como pasaban en todos los que han venido a San Lucas y todos los pueblos que venían de fuera, que venía uno, veía que la cosa iba bien. Y después se venían los y demás. llamaba al pueblo, que el pueblo tenía 200 habitantes o menos, y ya iban viniendo y apareciendo. Y entonces los primeros que vino fue de la rama mía. Los que hoy ya se iba perdiendo porque eran, las últimas fueron hembras, fue mi abuela, por eso yo tengo unido el apellido, y ya se iba perdiendo. Y después ya vinieron otros dos primos. En el año 1812 o 14, poco después de la Pepa, fue cuando aparecieron por aquí. Y en el año 1821 fue cuando ya se fundó el negocio de vino. Decíais vosotros antes que hay una cosa, digamos, un poco especial también en la trayectoria profesional y en este caso empresarial del Toto Barbadillo, que era esa visión que él tuvo adelantada a los demás manzanilleros de nuestra ciudad, de alguna forma poner en marcha el vino, en este caso el Castillo de San Diego. Que yo recuerdo que en aquel tiempo que empezó el Castillo de San Diego a funcionar al principio, creo que los demás bodegueros decían que eso era una locura. Hombre, sin embargo, él tuvo esa idea genial de decir, señores, aquí hay que tirar para adelante. Además, y ha sido, yo creo que incluso ayudó a la manzanilla. Ayudó ha sido mucho. ha sido uno de los puntos más fuertes del éxito de Bodegas Barbadillo, indiscutiblemente. Mira, yo creo que además del éxito de ventas, por supuesto, y lo innovador que él fue, aparte de todo esto, es un vino que es un vino joven, afrutado, fácil de beber, porque la manzanilla es compleja y es difícil, y entonces ha educado paladares, como yo digo. Pero educar el paladar no es consumir y volverte alcohólico, sino todo lo contrario, saber beber buenos vinos y saber cortar cuando ya no se debe de beber más. Entonces yo creo que con el Castillo, bueno, pues ha promovido, ha educado paladares. Y luego, pues, oye, hemos seguido con la cultura del vino, que desgraciadamente los jóvenes ahora, pues, le dan más a las bebidas largas, y parece ser, yo por lo que veo desde el centro de visita y el museo, Ignacio también me lo puede corroborar porque él ha estado mucho conmigo, que hay una inquietud muy fuerte, ¿verdad?, de gente ya muy jóvenes que quieren saber de vino, de gastronomía, que durante años atrás se había perdido, ¿eh? Entonces yo creo que el vino blanco, el Castillo, a pesar de que tuvo muchos detractores entre todos los bodegueros del marco de Jerez, porque lógicamente date cuenta que un vino con denominación de origen Jerez o Manzanilla tiene que tener más de 3 años de crianza en una bota, ¿no?, en una vasija de roble, y este no tiene crianza en madera. Con lo cual decían que todo el mundo acostumbrado a vinos de muchos años de envejecimiento y tal, esto era pues un mosto, ¿no? Pero bueno, un mosto que afortunadamente también ayudó a que tantísimos excedentes de uva, como ha habido siempre aquí en el marco, porque tenemos muchísimas hectáreas de viñedos en el marco del Jerez, pues hayan tenido una salida también, ¿no? Que si no, pues se hubiera tenido que quemar para alcoholes o... Efectivamente. Yo soy testigo precisamente de lo que luchó Toto, aparte en la parte técnica y en la parte de bodega y todo, lo que luchó es para poder sacar el vino, porque como bien dice Rosario, hubo una oposición bárbara. Yo era entonces vocal y él también, los dos, del Consejo Regulador, y las luchas que tuvo él allí, yo le ayudé en lo que pude, y las luchas que tuvo él allí fueron, porque es que no había forma, lo que hoy, todas las casas importantes de Jerez, algunas que tienen hoy
vinos blancos, las que más se oponían, y después han salido haciendo, detrás nuestra al cabo del tiempo. Efectivamente. Pero el pionero, que duda cabe, que fue el Toto. Toto tuvo dos cosas, fue pionero, y otra cosa fue una época suya importantísima en el sector del vino, y concretamente en nuestra empresa fue precisamente cuando él creó la sociedad Ibalví para la villa, cuando puso la villa, eso fue para él cuando hizo un acuerdo con una firma inglesa para exportación, en la cual fuimos los número 1 de exportadores en San Lugar, por supuesto, y de la zona, pues de los primeros. ¿Sí? Eso lo hizo, él se encontró con que duda cabe, con la cuna que había formado su padre, ¿no? El grupo en la empresa, pero que duda que él le dio un impulso muy grande, muy grande. Y después, bueno, se ha incorporado también a vuestra línea de producción también el tema del vino, por ejemplo, tinto, con el Gibalvín, nunca mejor dicho, que también... Eso ya ha sido más moderno, sí. Eso es más moderno. Eso no lo llegó a conocer Toto, ¿no? Sí, lo llegó a conocer. Sí. Es que además, perdona. No, sí lo conoció y además le gustaba. Sí. Cosas. A eso iba yo, que le gustaba, claro. Le gustaba, nosotros sí. Tenemos una cata de tinto, la teníamos y la seguimos teniendo. Fernando Bigote, Federico Ortega, él, Manolito y yo. Y entonces cada uno llevaba sus 2 botellas de tinto. Bueno, y normalmente no la bebíamos toda despacito, ¿eh? Ahí no había prisa ni nada. O sea que de tinto sabía también bastante. No sabía mucho de vino, ya digo que vamos de todo, porque la verdad es que él ejerció derecho muy poco. Eso iba a preguntar yo, porque parece que choca un poco, ¿no? Esos estudios de derecho. No, él estudió de derecho, terminó la carrera, estuvo muy poco tiempo en Sevilla de pasante, con un abogado muy conocido que había en aquellos tiempos en Sevilla, y enseguida tuvo que venir a la bodega. Ya él incluso estaba en el consejo de algunas empresas del grupo o de la familia. Concretamente ya él lo nombró el padre de la bodega Infante Orlea Borbón, que lo nombró secretario, consejero, muy joven, y casi cuando se creó esa bodega. Y después también estuvo en varias, Pedro Romero, también que fue presidente de Pedro Romero. Y después ha estado en muchísimas empresas que él fomentó y ayudó. Una de las que hoy se está hablando concretamente, que fue uno que lo echó la mano fuerte para que fue la creación, que fue uno de los fundadores de Caiza. Cuando Bozano, que eran los dueños de esa bodega, pequeñita y eso, y él fue, y precisamente varios, a mí me convenció también a varios, y formamos una sociedad para ver si se le daba más impulso a los vinos de San Lucas. Después, como pasan todas las cosas, había la competencia de uno y de otro y tal, y entonces se metió, que fue cuando la compró la cooperativa. Pero vamos, él fue creador de muchas cosas, muchas, y en el plan sectorial de exportación y en los grupos, en fin, mucho. Bueno, vamos a ver otras imágenes, pero a mí me gustaría que antes de ver las imágenes preguntarle a Ignacio nuevamente por esa relación que él tenía y esas vivencias que tuvo ocasión de compartir. Habéis estado hablando sobre el vino blanco de mesa, el éxito que ha tenido y el que tiene todavía afortunadamente para la empresa y lo que estamos vinculados a ella. Sí. Pero yo creo que ha sido uno de los aciertos más importantes que tuvo él. Porque cuando él sacó el vino de mesa hace 37 años, aquí en el marco de Jerez estaba todo inventado. Manzanilla, oloroso, amontillado, palo cortado, estaba todo inventado. Pero que en el marco de Jerez no hubo nunca un vino de mesa. Sale el vino de mesa y ¿esto qué ocurre? Que a la empresa, al comercial, eso le ayuda a vender los demás productos. Porque el comercial que llega a un sitio y a la altura que está hoy el Castillo San Diego, ¿no? Y hace ya 10, 15, 20 años afortunadamente, llega al comercial y como lo llaman para vino blanco de mesa, tienen la ocasión de meterle los otros productos que son de superior categoría, por supuesto, pero estaban todavía y están adormilados en la bodega. El Castillo San Diego, tanto económicamente como de publicidad, de marketing, de arrastre, yo creo que ha sido de las cosas más importantes, por supuesto, que él tuvo esa cosita de sacar el vino blanco de mesa y ahí está, el más vendido de España. Yo no digo que sea el mejor, los hay mejores, por supuesto. El que más se vende es el vino blanco de mesa. Y eso fue obra de él, y ahí está. Y además con una receta casi como la de la Coca-Cola, ya que citaba antes a la Coca-Cola, que nunca ha sabido nadie cuál era la fórmula exacta. Yo creo que con el Castillo de San Diego pasa lo mismo. Bueno, todo el mundo intenta imitarlo, pero nadie consigue dar con el de la cuestión. Hay una diferencia, que el Castillo de San Diego
o el blanco barbadillo, como le llaman por ahí, de Peñaperro para arriba, eso es puro. No, sí, claro, natural, por supuesto. Hombre, lo otro no, ni mucho menos. Que Son no, fórmulas. no es cuestión de Ahora, que yo política. Pero también es una mezcla y magistrada que no Yo sabe. me agregaba también No tiene ninguna mezcla. hacer algo en Coca-Cola, ¿no? También. La misma uva, la misma tierra, el mismo La misma proceso. Es todo igual. Lo que Es pasa calidad de uva, y Tierra. saber llevar a cabo una fermentación muy correcta. Pero tiene una cosita que engancha, que no sabe Sí, uno lo sí, que sí, es. sí, sí. Algún secreto tiene que tener por ahí inconfesable. No se sabe. Algo que estará el Toto desde arriba. arriba pidiendo que no pare, Echarle unos polvitos que más. se meta más, que se meta más. Bueno, pues vamos a quedarnos, si os parece, de nuevo con unas imágenes que tenemos por ahí preparadas, en las que vamos a recordar de nuevo las palabras de Antonio Pedro Barbadillo en una de sus intervenciones, de las muchas que tuvimos ocasión de grabar aquí en Telesanlúcar. Por favor, doña Carmen Bustamante, que apadrinará don Rafael Román. Brinda tú con ella, Rafael, brinda con tu boca. Que se ve, que se ve. Antes de continuar, quiero decir y agradecer a la bodega. Y como este año me han hecho fijo y me han puesto sueldo, pues estoy encantado en este tribuno. Doña Marita Canto, por favor. Apadrinada por don José Raposo. Un beso. La caña. Sí, estaba aquí, se ha ido para allá. Para que la caña el cañazo. Bueno, pues era una parte, en este caso, en la que, evidentemente, como hemos podido comprobar, no era el Toto Barbadillo el que hablaba. Luego tendremos ocasión de escucharlo hablar porque justamente tenemos un documental que Telesanlúcar hizo sobre su padre, sobre Manuel Barbadillo, y ahí tuvimos ocasión, eso sí, de escuchar y de grabar las palabras de él hablando precisamente de su padre. Pero bueno, se nos incorpora otro miembro más de la familia, uno de sus benjamines, sin duda. Él es, en este caso, Fernando Gran, y es precisamente nieto de Enrique Pérez Barbadillo, que está aquí con nosotros, hijo de Rosario, si no es su sobrino, de una hermana, efectivamente. O sea que tenemos aquí prácticamente 3 generaciones de una misma familia, y de alguna manera pues también era tío nieto, o sea, sobrino nieto, una especie de... Exactamente, del Toto. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal? ¿Qué recuerdo tienes tú del Toto Barbadillo, y ahora que lo hemos visto por ahí tan lleno de vida en esas imágenes, verdad, que parece como si estuvieran grabadas de ayer mismo? Pues mira, yo de tío Toto tengo muchas ideas, o como lo queramos decir, de que cada vez que nos reuníamos íbamos a un sitio cerca en Sanlúcar, pues me contaba cosas de cómo el futuro, el pasado, cosas de su familia, de sus padres, cosas que... ¿Él era una persona cercana con los niños? ¿Le gustaban los niños o cómo era? Yo creo que el único que ha aceptado, creo que ha sido a mí. Sí, ¿no? O sea, que tú eras un poco la niña de sus ojos, el niño de sus ojos. La niña, no, el niño. Hombre, lo de la niña en el sentido... Entiéndeme lo de la niña, no me refiero a la niña como la niña femenina, sino la niña de sus ojos como si fuera
Su ojito derecho, vamos. Sí, sí. Exactamente, que él te tenía a ti muy en gracia, por así decirlo. Éramos muy... Y por la calle mismo decían que era... Dice, ahí va, ¿cómo se diría? El Lazarillo de Tormes. Sí, porque es que a todos los sitios... Le gustaba sitios, no sé, llevarte, ¿no? al mercado o esto, pues siempre iba allá al lado suyo. Y en el caso tuyo, porque claro, él se entiende que él no tenía hijos, como ya sabemos, ¿verdad? Y de alguna manera, pues de una forma así cariñosa, te adoptó Sí, prácticamente. Pero tú te sentías atraído también por la figura del Toto, era una persona que te resultaba, yo qué sé, no sé, una persona cercana. ¿Cómo Era un hombre muy inteligente. te llamaba a ti la atención Me eso? llamaba la historia de tú decirle un nombre que, hombre, en una edad no se conocía. Y él se podía llevar 1 hora o 2 diciéndote la historia desde que nació hasta que murió. Te contaba la historia o conduciendo esto, te seguía contando la historia. O sea, que tenía una gran memoria y era una persona de una gran inteligencia en este caso. Y ya que estábamos hablando, Enrique, tú que eras tan amigo de él y que compartía tan buenos momentos, ¿el echaba de menos en haber tenido, digamos, familia? O sea, haber tenido hijos, por ejemplo. No, hombre, yo supongo que le echaría. Pero él no disimulaba eso, él no era una persona con los niños, no era muy... No, él disimulaba, era muy afable con todo, pero vamos, no era un hombre que se quejase de que no tenía hijos, Dios no me lo ha dado, pues no. Lo sobrellevaba él bien y no era... Sí, no, nunca le notaba ninguna... A ver, Ignacio, ¿tú qué querías comentar? Don Enrique, y esto lo he oído yo, y esto don Enrique lo puede corroborar, don Enrique y él, lo he dicho, lo digo, lo diré, no eran cuñados, eran más que hermanos. Más que hermanos. El respeto que se tenían ellos dos, y cómo se ponían ellos, en el buen sentido de la palabra, vosotros se toman sus copitas, yo conduciendo, que ustedes veníamos de Sevilla, decía usted, vamos a parar el litro y nos vamos a quedar angulas, yo los quiero angulas, por las angulas para mí, para Ignacio, y se formaban entre los dos. No, yo escuchando, yo me lo pasaba bomba. Cuando hizo la mili don Enrique, las cosas que le decía a él, o él se le decía al cuñado, pero esto con un cariño y un respeto de verdad, que yo me lo pasaba bomba en el sentido este. Más que el cuñado, para mí eran hermanos. Eso que tú dices era cuando veníamos de Sevilla. De Sevilla, Y decíamos, cambia la ruta, vamos a la venta del litri. Y a tomar una angula. Y allí empezaba a saludar a todas las personas mayores que había en Tribuna, que estaban en el litri, todas se arrimaban allí con nosotros allí, por don Antonio. ¿Tú te acuerdas que terminábamos normalmente no en la casa del litri, en la venta, sino en casa de alguno de los que estaban allí? Sí, por supuesto. Que nos invitaba a su casa. A su casa, allí, a los de embosto, las naritas de mosto. Y yo tenía mucho porque yo salía de aquí, domingo que tenía de descanso, por ejemplo, normalmente las cosas gastronómicas de la Academia del Vino eran los fines de semana. Entonces yo hacía de chofe, de venenciador y de guardaespaldas de los dos, porque no tenía gustito, yo entonces no bebía porque tenía que conducir. Claro. Y yo sabía que esto. Y cuando yo venía, sinceramente, cuando ya me venía de Sevilla para acá, que eran las 8 de la noche, las 9 en el invierno, que tú no quieres llegar a tu casa, tenía que dejar a Enrique en su casa, a él dejarlo en la jara, yo llegué a la bodega, dejar cosas, descargar, y al día siguiente irte a trabajar otra vez. Es un poquito duro. Pero yo cuando ya veníamos de Sevilla para acá, y cuando ya íbamos llegando cerca de Trebuena, yo decía, y ahora estaba por mi lado, que te acostiste para almorzar, y yo digo, a ver si pasamos de Trebuena y ya un respiro largo antes. Y a lo mejor muchas veces pasábamos y estupendo, pero otra vez dije, Ignacio, vamos a entrar en Trebuena, digo, vamos a entrar en Trebuena. 3 o 4, 3 horas más, pero agradable, por supuesto. Sí. Estos días me he acordado yo mucho, esto de la gula, de Trebuena, el problema, me he acordado mucho de él, cuando íbamos a tomar la gula. Digo, veremos a ver si esto está. Bueno, pues la vas a pagar tú, le decía el cuñado, la vas a pagar tú. Pues yo la pago, pero para Ignacio, ¿por qué tú no la comes? Tú vas a comer almendras. Con su soleá, se llevaba 6 días con la soleá. Él era muy espléndido, pero sin embargo esas cosas, como se pudiera hacer tonto, decía, paga tú. Después era muy espléndido. Bueno, pues vamos a ver otra, ya que antes en este caso no nos salía la parte que queríamos poner, vamos a aprovechar para recordar otras palabras del Toto Barbadillo, precisamente una entrevista que nuestra compañera Berenguela tuvo ocasión de hacerle todavía en vida y que también hemos localizado en el archivo de Telesanlúcar, donde tenemos seguramente muchísimas más imágenes de él, muchísimas más intervenciones, pero bueno, el programa también tiene su tiempo y tampoco podemos excedernos excesivamente. Así que, si os parece,
podíamos recordar esa breve entrevista y ahora mismo seguimos charlando. Vamos con ella entonces. Hola, caballero. ¿Nos puede...? Toto Barbadillo, ¿no? Venga, que aquí nos admite... ¿Quiere comer? Que coma, ¿quiere comer? ¿Nos puede contar un poquito en qué ha consistido el acto de hoy? Luego te presento a Paco, que estamos con él ahí. Espérate. Toto, que estamos grabando. ¿Nos puede contar en qué ha consistido el acto? Pues el acto sencillamente es que la Orden de la Solear era una institución que fundamos entre Juan Carlos, mi primo Gabriel Raya y yo, imitando a las órdenes que hacen en Centro Europa de las órdenes del vino, ¿no? Y nos gustó, bueno, pues para hacer un tríptico de premiar a los que se dedican al vino, tanto comercialmente como literariamente. Entonces, pues se selecciona un poco de señores y se les da la Orden de la Solear, que al principio era una orden anárquica, porque yo decía, como jurista, que lo que no está en la letra no está en el mundo. Y entonces decía que el único título era el título de la orden, no había más registros ni más nada. Que si se repetía con romperlo no quedaban restos. No hay que pagar derechos reales, no hay que pagar nada de esto. Ahora con los ordenadores pues se ha empezado a sacar la lista de los miembros y ya van por 200, pero por lo menos hay 100 que no se registraron. Y fulano no es de la orden fue en el siglo pasado. Llevaríamos ya bastante tiempo con el folclore, por decir algo así, de reunirnos unos pocos amigos, disfrutarlo, distinguir a los que son manzanilleros de verdad. Y la realidad es que resulta el acto bastante agradable. Cuando le pregunta a una mujer como tú, ¿cómo lleva la feria? ¿Qué tal? Bajo los cánones directivos. No con la feria hay que tomarla primero, tener ganas de feria, tener el espíritu predispuesto, no ser borracho. Y para no ser borracho hay que saber beber. Y saber beber consiste en tomarte las copas precisas al tiempo determinado y no mezclarla con rebujito, ni con cerveza, ni nada. Te quieres un rebujito, te lo tomas y después te tomas las copas que quieras. Pero no, la manzanilla no es un vino de borracho. El borracho fue la desgracia más grande que le puede caer a una persona que le guste el vino. Como pasa con otras cosas, ¿no? Que eso cuando se abusa, pues vienen las dificultades. Tiene un lunar en la boca precioso. Gracias. Antonio, muchas gracias por atendernos. ¿Y esto qué es? ¿La televisión o qué? Para Telesanlucar, para Zoom Producciones. Muchas gracias y a seguir disfrutando de la feria. Yo disfruto una barbaridad, la verdad. La verdad que me gusta, vamos. Gracias. Bueno, pues la verdad que estaban diciendo por aquí que él la verdad que disfrutaba en la feria una barbaridad y posiblemente esta sería una de sus últimas entrevistas, de sus últimas ferias, en este caso por el logo que utilizábamos nosotros en el micro y eso, más o menos calculamos que tuvo que ser. Y bueno, se quedó el hombre también un poco nubilado por la belleza de nuestra compañera. No sabía ya si estaba para la televisión de aquí o de otro sitio. Como la veía tan guapa, diría, esta mujer... Le gustaba la berenjena, Le gustaba la belleza de la mujer, era un admirador también de la belleza femenina. Sí, ¿no? Ya lo creo. Yo me parece que estaba mirando otra cosa antes que el micro, ¿eh? Que sí, ¿no? Sí. Hombre, genio y figura. Mi tío Toto lo primero que hacía de llegar a la feria era irse a la caseta municipal, allí donde le ponían la medalla de la portada de feria. Y al salir se pasaba por el medio de la feria mirando a las chavalas o a las mujeres que pasaban por enfrente. Y ya con 2 o 3 copas, ya al caer la tarde,
pues ya empezaba a decir ya las típicas tonterías que se dicen cuando o sea, que le gustaba piropearla, vamos, sí. a las niñas. Estaba gustito. O sea, que era una persona en este caso... Que deja huella. Que deja huella, y nunca mejor dicho, Sí, que por eso hemos huella. querido nosotros de alguna forma dedicarle este programa a una persona que efectivamente, bueno, pues teníamos un listado ahí, ¿verdad, Enrique? De todas las cosas, de todos los cargos que él había ocupado, de todas las cosas que él había hecho, y es un listado interminable. De las academias, de todo. Él tenía mucho interés, como decía, nació antera con la Academia de Gastronomía y el Vino Andaluz. Era miembro de... Astronomía y el vino andaluz. Mezcla, ¿verdad? La academia que se radica en Sevilla. Juan Carlos Alonso y Ángel Ojeda. Eran los O sea, que era el clásico ejemplo, por ejemplo, de esas personas que antiguamente ostentaba prácticamente la sabiduría de todos los campos. Todo. Como estos filósofos que veíamos de la antigüedad, que lo mismo eran matemáticos, que eran literatos, que al mismo tiempo ejercían también, o sea, que lo cultivaba todo prácticamente. Del langostero, de la peña, del... donde iba era una Sí. representación de San Lucas. Yo recuerdo un año en la Feria de Jerez, había su cuñado con él, porque siempre se iban juntos. Yo lo leí al día siguiente en la prensa, que algún periodista le preguntó, creo que era una periodista, le preguntó, ¿está aquí Toto Barbadillo? Toto, una persona en la feria que vino se puede beber. Dice, yo me bebo 12 botellas de vino. Digo, esa cantidad. No es que se la beba, pero vamos, tampoco se quede muy lejos. Mira, ahí tenemos también... Con Pilar González Gregorio. Efectivamente. Ese fue al año siguiente, Mauricio Roto, que le dimos el Día de la Orden. Con la mujer. Esta es su señora, ¿no? Esta es la mujer, Bueno, pues prácticamente estamos ya al final de nuestro antes tiempo. de finalizar, Sí. me acuerdo una frase que me dijo un día antes de morir, que estuvimos mi abuelo y yo en su cuarto, estaba ya un poco... Y me dijo, cuando se fue mi abuelo, me dice, cuida a tu abuelo porque tú no sabes lo que tienes al lado. ¿Era la primera vez que conocía usted eso, Enrique? ¿No sabía de esa transmisión que le hizo a su nieto? Le ha dejado emocionado. Sí, hombre, pues, no se lo esperaba usted, ¿no? Es que yo digo la vez que pasó que las circunstancias que fueron fue los últimos momentos de vida prácticamente suyos. Porque nosotros nos despedimos de él por la noche, ya última, y se quedó él allí en la Jara, y por la noche pues no tuvieron que llevárselo corriendo porque él de pronto, digamos, sufrió... Se murió. ¿Fue un infarto lo que Sí, acabó con su vida? Acabó con una falta respiratoria. Insuficiencia cardíaca, ¿no? Sí, además que tuvo el pobre se encontró un poco solo, quizás. Pues. Llevaba varios días con bronquitis. Sí, quizás lo mejor si estuviera bien que se lo dijimos. Si hubiese ingresado antes. Pues. Es que ante todo también era cabezón. Era muy cabezón. Muy cabezón. Entonces, si estaba malo y se le decía, llamaba al médico, el médico no. No quería. Y unos días antes de él morirse estaba muy constipado, el médico nada, lo otro nada. Y lo que hizo fue un edema, un encharcamiento por una bronquitis. Porque afortunadamente el del tema de corazón le habían puesto un marcapaso un año antes y estaba fantástico. Y estaba muy bien, además, ahí lo hemos visto en las imágenes, ¿verdad? Que de aspecto le estaba muy bien, no tenía el aspecto de la persona que está enferma de corazón. Además de que padecía los bronquios, claro. Entonces le cogió una... Hombre, si él padecía un poco de corazón, ligeramente, y se le vino también encima el tema de esa bronquitis que se le agudizó, pues claro, fue una mezcla un poco de todo. Después, cada vez que le decíamos, venga, vamos a esto, llama al médico, te mira, no. Y pobre fue. ¿Qué crees tú? Después fumaba, pues solo... Fumaba también, sí. Fumaba. Sí, pero un poco. Pero muy poco. No, él fumaba cuando estaba de copita. Tomaba 2 copas y ya empezaba. Después no fumaba. Después no, después no tomaba vino. No fumaba con copa. A él le gustaba, digamos, compartir el cigarrito con la copita. Sí, claro. Pero no era buen fumador, no. No era fumador, digamos, de los que fuman, digamos, acabado de levantar, ni mucho menos, ¿no? Sino del que cuando se encuentra a gusto le gusta compartir también un cigarrillo. Bueno, pues si os parece, porque vamos a despedirnos ya, vamos a pedirle también al compañero Manolo que se acerque por aquí. Y en este caso también, por supuesto, a Joaquín, que ha estado con nosotros. Joaquín, si eres tan amable, aunque formemos aquí una especie de coro, pero sin levantarnos, pues nada, pues añadir a lo mejor cada uno algún detallito, por ejemplo, antes de terminar. Por ejemplo... Espérate que está así, ya pega esto. A ver, me iba a referir a lo que habéis dicho del tabaco. Efectivamente,
no fumaba. Pero cuando empezaba a tomarse una copita, me cogía siempre el cigarro. Picaba. O aquí, digo, Toto. Y él alguna vez compró un paquete para que no le diera tanta vara, ¿sabes? Y me lo daba. Toma el paquete. Qué arte. Ignacio, una cosita para antes de despedirnos. De todo lo bueno que hemos hablado de él, siempre hay una tradición. Y todas las cosas buenas que tenía él, yo también tuve la suerte de convivir de trabajar laboralmente con su padre. Entonces, el día que ustedes hagan un programa de su padre, las personas que vengan aquí y hablen de la humanidad de don Manuel y de lo que era don Manuel Barbadillo, porque eso ya rompe todo lo que tenga que romper en favor de bien, pues siempre su hijo, algunas cosas buenas del padre tendría, muchísimas, pero las tuvo, pero de su padre. Y de su madre, pues, ya que hable la nieta. Allá no lo llevan. Manolo. Vale, no, yo simplemente voy a despedir el programa diciendo que es un programa de dejaron huella, que seguirán muchos más, que este ha sido un poco especial, que dar las gracias a todos los que han participado en el programa y a nuestro realizador Tequi, que está siempre atento a buscar imágenes de este archivo de Telesanlúcar. Rosario, creo que cuando te dije que viniera, pues, en fin, dice, ¿yo qué hago allí? Bueno, pues tu presencia ha sido posible reunir a 3 generaciones. Tu presencia es la que da imagen a Barbadillo hoy, y cuando van a ese museo ven a una gran persona como tú, y que creo que la Casa Barbadillo es algo institucional en esta ciudad de Sanlúcar de Barrameda, y Antonio Toto ha sido también una persona institucional en Sanlúcar de Barrameda. Desde aquí, Toto, no sé si tu Berlusconi lo ha hecho bien o mal, pero con todo el cariño del mundo, porque te apreciaba y te quería. Gracias, Toto, por habernos permitido recordarte en este día, y tú desde ahí arriba, desde ese cielo que yo creo que está y existes, pues mira, un recuerdo muy grande de todo el pueblo sanluqueño que te adora y te quiere. Rosario. Pues yo, mira, afortunadamente Toto es verdad que no tuvo hijos, pero sí es cierto que todos los domingos, todas las navidades de su vida, ha comido con nosotros en casa de mis padres en La Jara. En realidad no tuvo hijos, pero sus hijos éramos nosotros, porque eran los que hemos estado más ligados con ellos. Y entonces, como mi padre ha sido, y tío Toto, maniático de hablar de vino, bodega, vino y bodega, pues lógicamente si no sale de una familia, en mi caso, de 4 hermanos, alguien dedicado al mundo del vino, sería una cosa desastrosa, ¿no? Porque hubiesen transmitido muy poco. Con lo cual yo, gracias también a él y a mi padre, de tanto escuchar de bodega y de vino, aprendí de vino y empecé pues con el amor al trabajo por el vino y por el mundo de las bodegas. Fernando, te vamos a ceder pues también la palabra. La verdad es que ya no tengo palabras, porque lo habéis dicho todo. Y siempre llevaré a mi tío en mi corazón. Aparte de... Hemos visto, Fernando, lo he visto 2 o 3 veces muy emocionado cuando nos hablaba. Se ve que le ha causado una honda huella, ¿eh? Si a todos nos ha dejado huella Toto Barbadillo, a él yo creo que es más especialmente que a nadie. Enrique, pues te vamos a ceder la palabra para ser el último ya en intervenir. Yo ya tengo que decir lo que siempre he pensado y lo que creo que fue siempre. Un gran señor. Y después daros las gracias a todos, como diría él, a Berlusconi, como diría él, en palabras suyas, y a vosotros todos la TDC, que hay que ver los años que lleváis ya en Sanlúcar, el bien que habéis hecho y que estáis haciendo a Sanlúcar. Pues nada, muchas gracias por la parte que nos toque, gracias a todos por estar con nosotros, y bueno, pues, ¿qué vamos a decir? Que encantado, por supuesto, haber recibido a esta familia tan entrañable de Sanlúcar, que es en este caso la familia Barbadillo, y de dedicarle hoy, en definitiva, nuestro dejaron huella a Antonio Pedro Barbadillo Romero, Toto Barbadillo. Gracias a todos, queridos amigos, muy buenas noches y hasta la próxima semana. Nos quedamos ahora con unas imágenes, en este caso con un recordatorio también del Toto Barbadillo, por supuesto, en ese documental que le dedicó esta casa a su padre, y en el que él precisamente hablaba de esta manera de su progenitor.
la familia bodeguera sanluqueña, cuando se empieza a iniciar, que cuando se hicieron cargo de la dirección o empezaron a trabajar en la industria, que la industria era muy limitada, por supuesto, pues me pregunta que mi padre cuando empezó. Yo creo que le pasó como a mí, que cuando empezó, pues prácticamente cuando nació, porque toda la infancia y toda la media juventud pues se pasaron en las bodegas, pues, mirando lo que hacían y después ensayando lo que aprendía, tanto los toneleros como los trasegadores, y ya después cuando cogían cierta responsabilidad en la dirección, ¿no? Y mi padre tuvo la ocasión de que era el mayor de 5 hermanos, y mi abuelo pues se quedó un poco imposibilitado porque tenía muchas jaquecas, tenía la tensión alta y tenía, bueno, entonces yo no sé si habría tensión, pero en fin, padecían del corazón. La prueba es que se murió prácticamente al subir el carril de San Diego, se sentó en un sillón y allí expiró, ¿no? Entonces, por motivo de eso, pues mi padre desde muy joven tuvo la administración primero la administración de la casa o de la bodega, y era que le daban 20 duros, y como los 20 duros pues tenía para 2 o 3 días para pagar los 2 o 3 trasegadores que había, y las criadas y las plazas y todo lo demás, ¿no? O sea que se inició muy pronto en la cosa administrativa. Y mi abuelo, que era un hombre de un carácter muy afable, aunque su padre había sido, por lo visto, algo terrible, según cuenta mi padre, que el abuelo no lo podía ver porque era muy travieso, pero don Antonio tenía una afabilidad enorme y fama de buena persona, y muy asequible a todo el mundo. Entonces mi padre estuvo administrando hasta que normalmente falleció en el año 21, y ya se quedó constituida la empresa como Antonio Barbadillo Comunidad de Bienes. Antonio Barbadillo Comunidad de Bienes lo integraba su viuda, que era Caridad Rodríguez, que es la que había aportado más peculio y más inmueble y viña al matrimonio. Entonces, en el testamento que organiza, que lo hizo un tío suyo, que era don Pedro Barbadillo Delgado, que era un buen abogado y un hombre de mucha preparación jurídica, que había actuado también de juez municipal, un hombre también de buen carácter y buena, que se había metido en política, había sido alcalde y teniente alcalde. Pues había 1000 botas de vino, lo que se hace, lo que sucede en la testamentaría. Y entonces se constituye la comunidad de bienes, y las 1000 botas de vino, esas no se les adjudica a nadie, sino que quedan en participación por quintas partes. Y después todos los locales de bodega, las viñas, todo eso se lo adjudican a doña Caridad Rodríguez. Entonces mi padre, pues, como la unión de la familia prácticamente la hizo a través de que los vinos eran indivisibles, pues aquello siguió como una sociedad colectiva. Y ya cuando murió la abuela, pues ya entonces ya estaba yo interviniendo, y entonces lo que hicimos es que si es una sociedad anónima, con la aportación de la testamentaría de la abuela a la adjudicación de los hijos, y que no se segregaran, o sea que a los herederos se les adjudicó los bienes que eran particulares, como las aras y algunas acciones que tenían de otras cosas, pero las viñas y lo que eran locales de bodega y lo que eran vasijas y vino y eso se adjudicó, se integró como participación de la herencia en la nueva sociedad que se constituyó, y entonces llamó Antonio Barbadillo S.A., como no existía tal como está ahora legislado, sino que simplemente depende del corazón del patrono, es como vivían los obreros. Y en esa parte siempre fue muy estricto, muy disciplinado, pero muy condescendiente y buena persona. De largueza en las prebendas, no creo que se cediese mucho, pero en fin, como los trataba bien, la gente estaba contenta.
cuando compró aquello, la primera clase la destinó para crear una marca y creó la manzanilla solear, que entonces era un amontillado fino, ¿no? Ahora mismo sería imbebible porque a la gente no le gusta el estilo ese de vinos tan criados. Pues claro, todos los vinos que había eran todos manzanillas pasadas, pero no pasadas como ahora que están pasadas por el frío, pasadas de vieja, ¿no? Pero aquello tuvo bastante buen inicio en Sevilla, ponía muchos anuncios en los periódicos, en la ABC, en verso, anuncios en verso, que después estaba imitando a Pérez Solero, que estaba haciendo los anuncios en verso del tío Pepe, ¿no? Manuel Barbadillo en la actividad literaria, aunque de pequeño ya había escrito muchas colaboraciones con distintos periódicos, en La Chispa, en San Lucas, en el Heraldo de San Lucas, pero no había publicado ningún libro. Y entonces, en el año 22, creo que publica una novela que se llama Historia de un paraguas, novela corta. Yo no sé si la novela tiene mucho interés o no tiene mucho interés, pero yo la he leído varias veces. Pero la dedicatoria es a mis 20 años. Yo creo que cuando lo escribió tenía más de 20 años, porque cuando lo escribió cuando la publicó ya estaba casado. Y se casó con 27 por ahí, o sea que tiene la literatura que hace, pues es muy ajustada, ¿no? O sea que en las frases y las composiciones y todo eso, gramaticalmente era un gran escritor. Después ya el interés novelístico que tenga ya es otra cosa. Y después en poesía estuvo sin hacer poesía desde el año 22 que publicó hasta el año 35 que publicó el primer libro de verso, que lo llamó Rincón del Sol, motivo de mar y de tierra. Se lo prologó don Manuel Machado, que era un gran poeta en pro en aquel tiempo. Manuel Barbadillo escribe y edita más de 80 libros, haciéndolo siempre para su deleite y para regalarlos a sus amigos. Nunca vendió ninguno, no era su intención. Él escribía para sí mismo, por necesidad casi innata de escribir. Solo hace una incursión en el mundo de las letras oficiales.